organizaciones y movimientos sociales de la Ciudad de México para escuchar su mensaje acerca del modelo de ciudad que usted encabeza y nos propone a todos los habitantes de nuestra querida ciudad. Bienvenida, doctora. A las organizaciones sociales y a los movimientos en la Ciudad de México. Y justamente con esa alegría y con ese entusiasmo es con el que hemos logrado todos los éxitos y todos los triunfos de nuestras luchas populares y sociales. Y qué mejor para encabezarlas que la compañera Claudia Sheinbaum, quien es una mujer intelectual que se ha distinguido por ser una mujer que se ha identificado con las principales causas de la Ciudad de México. Ustedes la conocen bien y nosotros queremos reiterarle la más cordial bienvenida en esta plaza que es tan emblemática, donde ella encabezó un movimiento popular al frente de las Adelitas, que somos muchas de nosotras, porque la lucha sigue. Y esa lucha tan importante para el pueblo de México, que recordamos con tanto cariño, en el que participamos con tanta convicción, contamos con la participación destacada de nuestra compañera que estuvo al frente de todas nosotras. La recordamos con mucho cariño. Bienvenida a esta plaza, donde ella con tanta lealtad, con tanto honor y con tanta convicción desde su corazón nos guió a todas las mujeres cuando estaba esto lleno, donde estamos ahora por toda la Policía Federal.
dispuesta a todo en contra de este movimiento por la defensa del petróleo. Claudia, escucha, estamos en tu lucha. Claudia, escucha, estamos en tu lucha. También quisiéramos recordar que la compañera desde muy joven apoyó la defensa de los presos y desaparecidos políticos con doña Rosario Ibarra de Piedra. Ella estuvo al frente del Consejo Estudiantil Universitario y como ha sido toda la vida una mujer tan inteligente, su participación fue muy destacada en la mesa de diálogo. Hay que decirlo, hay que recordarlo y también comentar que la compañera en su participación dentro de la administración pública ha sido muy destacada. Fue secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, jugando un papel muy importante y hoy, en la actualidad, es nuestra jefa delegacional en Tlalpan. Bienvenida, compañera. Muchas gracias, compañeras. Queremos darle el uso de la palabra al compañero Enrique Rocha para que fije el posicionamiento central de todas las organizaciones y los movimientos sociales, que casi asciende a una lista de 100 organizaciones distintas muy representativas en la Ciudad de México. Por favor, compañero. Buenas tardes, compañeros. Antes que nada quiero señalar el reconocimiento a todos los asistentes a este evento de las organizaciones sociales, a aquellas compañeras y compañeros que han hecho un gran esfuerzo para participar en este foro, en este encuentro con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo quiero señalar que este documento es un documento que hemos consensado las distintas organizaciones sobre los sueños de nuestra ciudad. Nosotros venimos de las organizaciones de 1968, 1971, 1988, 2006, 2012, donde hemos dado luchas cívicas y electorales en esta ciudad. De tal manera que este posicionamiento refleja el consenso de las organizaciones y vamos a plantear que lo firmen todas las organizaciones que asisten a este foro e invitaremos a que la doctora Claudia también pudiera firmar este compromiso. Los ciudadanos y las organizaciones sociales con Claudia Sheinbaum por el rescate de la ciudad. La lucha permanente de los habitantes de nuestra ciudad, de sus organizaciones sociales, sectoriales y vecinales por sus demandas sentidas, por una mayor participación democrática y por el reconocimiento, respeto y realización de los derechos humanos, ha logrado una ciudad más justa, democrática, incluyente y habitable. Existe, sin embargo, un retroceso en estos ámbitos por la acción del gobierno de la actual administración capitalina, con medidas como las fotomultas, aumento de precio en el transporte público, construcciones de vivienda en zonas verdes y de barrancas, privatización de los espacios públicos, tala inmoderada de árboles y destrucción de ecosistemas, altos niveles de corrupción en la administración, aumento en la inseguridad de manera escandalosa, violencia generalizada y crecimiento descontrolado de los grupos de la delincuencia organizada. Otros aspectos verdaderamente preocupantes son la pérdida alarmante de las libertades democráticas, como el derecho de manifestación y el derecho de reunión en la Ciudad de México, llegando a reprimir en varias ocasiones a movimientos legítimos que no se alineen con los intereses del gobierno actual. No es casual que la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad desaprueben en un 80% la labor del jefe de gobierno en aspectos como combate a la corrupción, seguridad pública y lucha contra la pobreza, entre otros. Es tiempo de recuperar la ciudad para nosotros y para nuestros hijos.
Para ello requerimos de la más amplia unidad popular de las organizaciones sociales y ciudadanas en torno a la ciudad, que queremos resumida en los siguientes puntos. La lucha por la transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestra ciudad con miras a crear un Estado realmente soberano, con plena autodeterminación, sin exclusiones por sector, género o edad. El derecho a todo capitalino a decidir libremente sobre su presente y futuro, organizados de la manera que ellos deseen. El combate a la corrupción gubernamental, que ha sido un cáncer de nuestra sociedad, proponiendo nuevas formas de control y vigilancia ciudadana. Por aumento del empleo, el mejoramiento del salario y otras medidas que garanticen el poder adquisitivo de los capitalinos, como acercar a los productores rurales en centros de distribución y tiendas móviles. Impulsar una gran reforma urbana, es decir, un conjunto de acciones legales, económicas, espaciales, de modificación del uso del suelo, del agua y presupuestales, que garanticen la viabilidad y sustentabilidad de la urbe con una planificación dialogada con la población. Nos oponemos a la privatización del espacio público, y los ingresos por tributación al suelo deberán ser en beneficio de los habitantes más pobres de esta ciudad. La movilidad y el transporte público serán una de las tareas de este encuentro social, toda vez que no se contraponen los intereses de los trabajadores del volante a los de la población. Las grandes empresas privadas del transporte no son la solución, puesto que los capitalismos utilizan principalmente microbuses, taxis y metro. Exigiremos a las autoridades de la ciudad medidas efectivas para garantizar estos tres medios de transporte al menor costo y con apoyo directo a sus trabajadores. Exigiremos seguridad pública no solo en los lugares de las clases acomodadas, sino sobre todo en los barrios y colonias populares. No más corrupción y por la dignificación de la policía. Por ello convocamos, 1. a todas las organizaciones sociales a unir esfuerzos en defensa de la Ciudad de México. 2. a buscar propuestas de coordinación y articulación del movimiento de organizaciones sociales en defensa de la Ciudad de México. 3. apoyar la candidatura de la doctora apoyar la labor de la compañera Claudia Sheinbaum, que representa una alternativa para el rescate de la ciudad. Cuatro, convocamos a firmar este documento de compromiso de las organizaciones sociales y la doctora Claudia Sheinbaum para el rescate de la ciudad. Atentamente, Desarrollo y Equidad Social AC, Unión de Trabajadores del Campo, UTC, El Barzón, Organizaciones Democráticas del Comercio Popular AC, Movimiento Nacional por la Seguridad y en pro de la Justicia AC, Asamblea de Barrios de Izquierda Social, Colectivo por la Ciudad, Grupo de Poder Social Coyoacán, Frente Nacional de Ciudadanos y Organizaciones Sociales, Asociación de Vecinos Perú 102, Central de Organizaciones Campesinas y Populares AC, Movimiento Indígena y Comerciantes Solicitantes de Vivienda, Unamos, Colectivo de Mujeres Sin Violencia, Pensamiento Socialista, Frente Venustiano Carranza, Soy Tláhuac, Cooperativa Cibus, Creando Organizaciones para Todos, Sociedad Organizada Yorwa y todas aquellas organizaciones que firmen el documento en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Se ve, se siente, Claudia está presente. Se ve, se siente, Claudia está presente. Se ve, se siente.
mejores servicios, mayor seguridad. Por eso es que cada uno de nuestros compañeros dirigentes, en una participación temática y de forma muy breve, van a exponer algunos conceptos, suplicándole a la compañera que pueda tomarlos en cuenta en este diseño que está realizando a través de la participación de diferentes encuentros con diversos sectores de académicos, intelectuales, organizaciones sociales, dirigentes vecinales en la ciudad. Este es uno de ellos, es muy importante, cobra peculiar importancia porque es en el centro histórico de la Ciudad de México donde se han llevado a cabo las luchas más importantes de la ciudad. Finalmente venimos de todas las delegaciones a expresarnos en este centro de diversas maneras y vamos a darle el uso de la palabra al compañero Víctor Flores para que haga referencia a la lucha y la participación de los campesinos en la Ciudad de México. Buenos días, compañeros, a todas las organizaciones presentes que estamos aquí en lucha de la doctora Claudia Sheinbaum. Más que nada, en este momento nos sentimos con mucha alegría. ¿Por qué? Porque se ve que sí tenemos gente que representa y representamos a las organizaciones, ¿sí? De tal manera, yo vengo en representación de CAUCET a nivel nacional y gracias por todas las organizaciones presentes. Bien, quiero exponerle, yo no traje nada por escrito, pero quiero exponer algunas necesidades que tenemos dentro de las comunidades. Por ejemplo, tenemos el campo es muy pobre, nos ha estado más que nada las industrias están sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el campo ha sido muy pobre en cuestiones de maquinaria, cuestiones de diésel, cuestiones de semillas, ampliamente pues muchas cosas, ¿no? En temas agrarios, temas del agua, en fin, las necesidades están encima de nosotros. Más que nada los productores que están en baja escala pues no tienen mercado también para vender, siempre les vendemos a los intermediarios y nos acaban pues. Entonces esa parte es muy importante para todos los campesinos. Pues más que nada, soy muy breve, finalmente venimos a la lucha de Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum. Que viva la doctora Claudia Sheinbaum, que viva las organizaciones, que viva COSIT. Muchas gracias, compañero. Muy sentidas palabras, sencillas, humildes como somos todos nosotros y como es nuestra lucha, pero con esa sencillez y esa humildad venceremos, compañeros. Le vamos a dar el uso de la palabra a la compañera Emiret Velasco, que habla en representación de los trabajadores de la Ciudad de México. Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros, doctora, perdón, gracias por la oportunidad de estar manifestando la situación por la que atravesamos los trabajadores en la Ciudad de México y en el país. Después de 35 años de gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, que han desmantelado la industria, han desmantelado las empresas paraestatales que había en este país, han ido y van ahora también por los servicios, por la educación, por la salud, por la basura, por el agua. Esto ha llevado a una precariedad en el trabajo, al empobrecimiento del pueblo mexicano, a la caída de los salarios y también a la pérdida de derechos laborales que nos costaron tantos y muchos años conquistar. En 35 años desmantelaron prácticamente toda la estructura que había en este país y a los trabajadores nos llevaron a una situación de retroceso por 200 años aproximadamente. Hemos perdido el derecho a la estabilidad laboral,
Hoy los trabajadores están firmando contratos a tiempo determinado para no pagar básicamente la liquidación cuando los trabajadores se van. El derecho a huelga, han infiltrado también los sindicatos con golpeadores para sacar acuerdos a modo, ya sea para la autoridad, si son empresas paraestatales o para la patronal, si son privadas. Pero sabemos que hay un camino, que hay una esperanza para este país, y este camino lo va a encabezar una mujer en la Ciudad de México. Este camino se va a encabezar también, necesitamos cambiar este país, el rumbo de este país. Estamos cansados del cinismo que encabezan los delincuentes que están en Los Pinos, los delincuentes que encabeza Peña Nieto. Doctora, todo nuestro apoyo y esperamos contar también con el suyo cuando esté a cargo de esta ciudad. Gracias. Muchas gracias, compañera. Quisiéramos dar el uso de la palabra en representación de todos los trabajadores por cuenta propia en la Ciudad de México al compañero Óscar Hernández. Buenas tardes a todas y a todos por estar aquí, a las organizaciones que nunca nos habíamos juntado, ya que siempre había la apatía, ¿no? O el poder, digamos, de representar, digamos, nuestra trinchera, ¿no? Gracias, doctora, por estar aquí, le agradecemos. En esta ciudad se despertaba hace años con el grito de un pregonero, chichiculotes, flores, cocoles, tamales, esos eran los de la ciudad. Hoy 1,5 millones de mexicanos en esta ciudad trabajan y viven del comercio en las calles, orillados por una política económica que mantiene los salarios en los niveles más bajos en la historia de nuestro país. Poco empleo y mal pagado. Criminalizados, estigmatizados, extorsionados. Los que trabajan en la calle se encuentran con pocas opciones a la mano de los extorsionadores de vía pública, del tolete y del escudo de los granaderos. En la ley, sobre el acuerdo 1198, pretende regular nuestras actividades y condena a los comerciantes a vivir años en ilegalidad, alimentando el bolsillo de cada clase de funcionarios antes de obtener un registro. Criminalizar la pobreza y vivir de ella es el discurso que hasta hoy nos rige y que la derecha levanta como bandera. Es cierto que el comercio debe de armonizar con los temas de movilidad, de seguridad, de imagen urbana, buena convivencia vecinal, como también es cierto que aquellos que pagan puntualmente sus derechos deben de ser considerados como sujetos y tener pleno acceso al bienestar social y ser respetados. Doctora, su propuesta de ciudad incluyente, solidaridad, nos emociona. Estamos convencidos que el diálogo y la construcción de reglamentos, decretos, leyes deben de pasar para escuchar a todos, considerar a todos. Es tiempo de cambiar la visión que esta es la ciudad destinada a las franquicias y a los grandes proyectos transnacionales, para ser una ciudad para la gente, para toda la gente y no para unos cuantos. Caminaremos con usted con imaginación, con innovación, con propuestas y sobre todo con mucha esperanza. Gracias, por mi parte es todo. Muchas gracias, compañero. Se ve, se siente. Claudia está presente. Se ve, se siente. Claudia está presente. Esta ciudad la tenemos que cambiar. Esta ciudad la tenemos que rescatar. La tenemos que rescatar de la impunidad, de la corrupción, del abuso, de la pobreza, de la represión en la que nos ha sumido este gobierno, este mal gobierno. Tenemos una dirigente social extraordinaria, una dirigente política que es un ejemplo a seguir para todos.
pedir a la doctora Claudia Sheinbaum que nos dirija unas palabras y le reiteramos las gracias por estar presentes con nosotros. Muchas gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero iniciar esta intervención estando de acuerdo con lo que han planteado los compañeros y compañeras aquí presentes. Desafortunadamente, en los últimos años, la ciudad no ha cambiado para bien. Traía un cambio esta ciudad a partir de 1997, con una primera transición con el ingeniero Cárdenas, después con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al frente de la ciudad. Esta ciudad se transformó. En el año 2000 no creíamos que esta ciudad fuera a ser la ciudad de la esperanza, como prometió Andrés Manuel López Obrador, y 5 años después, en esta ciudad había pensión para todos los adultos, pensión alimentaria para todos los adultos mayores, había un programa para todas las madres solteras, había un programa para todas las personas con discapacidad, había 16 preparatorias nuevas, había la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, había un sistema de salud más amplio, se redujeron los índices de delincuencia, se implementó el segundo piso del periférico, se hizo el Metrobús, se compraron los vagones del metro, y todo eso con los mismos recursos que recibía la ciudad. Es decir, con un gobierno austero, con un gobierno honesto, que acabó con la corrupción. Esta ciudad en 2005 era la ciudad de la esperanza. Y la esperanza no solo estaba en todas las obras y programas que se habían desarrollado, sino realmente había cambiado el estado de ánimo de los que vivíamos en esta ciudad. Un estado de ánimo de que veíamos que la ciudad se estaba transformando, de que las cosas iban para bien. Con el gobierno de Ebrard, aunque hubo muchas cosas en las que no estuvimos de acuerdo, como los segundos pisos privados y la privatización de algunos temas de espacios públicos, debemos de reconocer que se generaron nuevos derechos y se protegieron derechos humanos para las mujeres, para las personas con diversidad sexual distinta. Esta ciudad también disminuyó los índices de delincuencia, se abrieron espacios públicos también. Desafortunadamente, desde que entró la actual administración, inició con una represión a los estudiantes. Ese fue su inicio. Y después de eso, la represión o la alianza para reprimir con el gobierno federal aquellos que nos manifestamos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y después de eso, la privatización del espacio público. Y después de eso, este desarrollo inmobiliario que no sabemos si es legal, si es ilegal o bajo qué condiciones se está desarrollando, que ha generado un desorden muy grande en la ciudad, por encima de lo que piensan los que viven en esta ciudad o los que vivimos en esta ciudad. El tema no solo es si hay o no desarrollo inmobiliario, sino a quién le preguntaron si esa es la ciudad que queremos. Ese es el problema. ¿A quién le preguntaron en las colonias si querían ese desarrollo inmobiliario o no? Aquellos que vivían desde hace décadas y décadas en esta zona. Y a eso aumentamos hoy el incremento de la delincuencia en la ciudad. Y si a eso aumentamos, que nos preguntamos, ¿y cuál es el proyecto de la actual administración para la Ciudad de México? ¿Dónde está la innovación que generaron las administraciones anteriores?
Cuando llegamos al gobierno delegacional en Tlalpan en el 2015, manifestamos, y eso es lo que creemos, que la manera de hacer política tiene que cambiar, que no podemos seguir estableciendo relaciones clientelares entre organizaciones y gobierno, que no es a costa de los votos que se debe cambiar la sociedad en términos de votas por mí y te doy esta prebenda o no te doy esta prebenda. Nosotros queremos ciudadanos libres, hombres y mujeres libres, que tengan derechos y que tengan elección de por quién votar y qué es lo que hacer y cómo participar. En Tlalpan generamos una serie de programas orientados por Andrés Manuel López Obrador, que lo que buscan es precisamente generar nuevos derechos para la ciudadanía. Les puedo platicar algunas cosas que en año y medio, casi 2 años que llevamos al frente de la delegación hemos hecho. En Tlalpan somos la delegación de las 16 delegaciones que más invierte en obra pública respecto al total de su presupuesto, porque cambiamos el presupuesto para que en vez de que sea para los funcionarios, para gastos suntuarios, fuera todo para obra pública y para programas sociales. En Tlalpan somos la primera delegación que atiende la demanda ciudadana reconocido por el gobierno de la ciudad de las 16 delegaciones. En Tlalpan la jefa delegacional paga su propio celular, utiliza su vehículo propio, no trae guaruras. Disminuyó el presupuesto de la jefatura delegacional y todas las camionetas que tenían los anteriores delegados las pasó a las áreas operativas de la delegación. En Tlalpan se han desarrollado programas inéditos en la ciudad. Hoy tenemos un programa que se llama Ciberescuelas Tlalpan. Este programa Ciberescuelas Tlalpan son 20 centros de educación a distancia que están en las zonas de mayor marginación social y pobreza de la delegación. Son espacios en donde cualquier persona, pero particularmente los jóvenes, pueden estudiar o terminar la primaria, la secundaria y la preparatoria de manera gratuita, con computadoras e internet gratuito. Pero tiene la innovación de que en estas ciberescuelas hay docentes, jóvenes que becamos, que acaban de salir de la licenciatura, 280 jóvenes, que son los docentes de las distintas ciberescuelas. El día de ayer tuvimos un evento con los jóvenes de las 20 ciberescuelas. Historias de jóvenes que por alguna enfermedad, por problemas familiares, por problemas de conducta, por problemas económicos habían abandonado sus estudios y que hoy tienen la posibilidad de acabar la preparatoria. Jóvenes que terminaron ya la preparatoria y que han entrado a las escuelas de Morena que abrió con su recurso, o las escuelas de asociaciones civiles que se abrieron con recursos de Morena. Personas, sobre todo mujeres, madres solteras muy jóvenes, que abandonaron sus estudios y que hoy tienen la posibilidad de estudiar. Hoy en Tlalpan hay 5,200 jóvenes que antes no tenían derecho a la educación y que hoy lo tienen y pueden terminar la escuela. Tenemos otro programa que se llama Centros de Desarrollo Integral Comunitario. Recibimos 18 centros que no se usaban, hoy tenemos 36, orientados principalmente a mujeres, para que puedan tener una capacitación para el empleo y al final de la capacitación puedan tener un recurso a fondo perdido para que puedan poner una cooperativa o una pequeña empresa. Estos espacios también son centros culturales en donde cada 15 días hay un cineclub, en donde hay clubes de lectura para niños y niñas. El año pasado pasaron 18,000 personas por los centros de desarrollo integral comunitario. En Tlalpan prácticamente todos los módulos deportivos tienen actividades promovidas por la delegación, para que en vez de que sean espacios donde los jóvenes solamente se junten a tomar o a drogarse o a otro tipo de prácticas, tengan el deporte como una actividad gratuita que les permita desarrollar sus capacidades. 15,000 personas pasaron por Deporteando el año pasado, todos gratuitos.
y todos con el mismo recurso que tenía la delegación hace 3 años. Es decir, es factible cambiar, es factible desarrollar políticas públicas que promuevan los derechos de la gente. Es factible desarrollar un gobierno eficiente, un gobierno honesto, que oriente a la resolución de los problemas de las personas, que dé oportunidades. Si nos decimos de izquierda, para mí izquierda significa ser honesto y honrado. Segundo, orientar las políticas públicas para disminuir las enormes desigualdades que aún hay en esta ciudad y en este país. Tercero, fortalecer el respeto a los derechos humanos en toda su magnitud. Y cuarto, no tenerle miedo a la gente. Al contrario, tiene que ser un gobierno abierto, porque aquí quien gobierna debe ser la ciudadanía, porque finalmente los gobernantes somos representantes ciudadanos. Y el gobernante también tiene que sentirse ciudadano, porque en el momento en que nos subimos al ladrillo o al papel de nuestro nombramiento se nos olvida que somos como cualquier ciudadano, persona en esta ciudad que tiene que vivir los problemas de la ciudad. ¿Qué queremos para la Ciudad de México? ¿De qué se trata nuestro proyecto? Nosotros hemos hablado de 5 temas. 1, innovación, y les voy a explicar de qué se trata la innovación y por qué hablamos de innovación. 2, sustentabilidad. Esta ciudad tiene que reconocer el medio ambiente, los recursos naturales como parte de su desarrollo. Tiene que reconocer la labor del campo, porque esta ciudad, a lo mejor muchos no lo saben, pero la mitad de su territorio sigue siendo rural y forestal, y es fundamental para la preservación de nuestra ciudad. Es ahí donde se recargan los mantos acuíferos, es ahí donde todavía se conserva el 2% de la biodiversidad del planeta y el 12% de la biodiversidad de la nación. Es ahí donde se cuida el maíz, es ahí donde no se permite el maíz transgénico, donde son las propias variedades surgidas de Mesoamérica las que se rescatan y promueven. Esta ciudad tiene que reconocer el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental, por eso hablamos de ciudad sustentable. Es decir, innovación, sustentabilidad, equidad, honestidad y honradez y un gobierno abierto. Cuando hablamos de innovación, nos referimos a que esta ciudad requiere romper la inercia que traen muchas soluciones que ha venido haciendo para la ciudad. Les voy a poner un ejemplo. Esta ciudad tiene 100 años hundiéndose porque sobreexplotamos el acuífero. Esta ciudad tiene cada vez más problemas de abastecimiento de agua potable. Colonias que antes no tenían problemas de agua, hoy tenemos problemas de agua y tenemos la misma cantidad de agua y no necesariamente mayor población. Esta ciudad tiene problemas de inundaciones que las vivimos recientemente. Y la inercia con la que venimos resolviendo los problemas del agua es la misma, lo que nos está llevando a un problema muy grave de la situación. ¿Y qué nos proponen actualmente? ¿La privatización del agua? Si el agua es un derecho humano, ¿cómo vamos a privatizar el agua? Lo que requerimos es modernizar al sistema de aguas de la Ciudad de México. En esta ciudad están las mejores universidades del mundo. La UNAM, el Politécnico, me refiero a las universidades públicas. Están los investigadores, los técnicos, los ingenieros reconocidos a nivel internacional. ¿Qué no podemos sentarnos en una mesa con ellos para decir cuál es la solución de esta ciudad? Y las hay.
Han estado cambiando tuberías para resolver el problema de las fugas de agua potable, pero no sectorizan la red, no la miden. ¿Saben cómo miden la cantidad de agua que llega a la delegación Tlalpan, que viene del sistema Cutzamala, por el acuaférico, que suministra a Tlalpan del 70% del agua? ¿Saben cómo lo miden en vez de tener un equipo de medición moderno que no cuesta mucho dinero? Con una regla que meten al acuaférico a ver si. Cuando hoy todos tenemos un teléfono celular, un teléfono móvil, o una buena parte de la gente que podría hacer una tecnología mucho más eficiente que esa. ¿Saben que los pozos en la Ciudad de México, cuando se va la luz, tienen que ir a muchos de ellos a encenderlos manualmente con el tránsito que hay en la ciudad? ¿Saben que a veces se abre la llave del agua y no se sabe dónde termina? Los valvulistas de la ciudad son unos héroes, pero también debemos de pasar de un control manual a un control automático de la red de agua potable en la ciudad. Vivimos en el siglo XXI, no porque rescatemos nuestra historia, nuestras tradiciones, no vamos a modernizarnos. El tema, por ejemplo, del transporte que decía el compañero. Evidentemente hay cerca de 100,000 familias en la ciudad que viven relacionadas con el servicio del transporte concesionado. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que el micro es una tecnología de hace 30 años. Y que si queremos tener una ciudad moderna, pues debemos de modernizar ese servicio, sin necesidad de que sea más caro el servicio. El sistema en que funciona el transporte es un concesionario que le da al chofer para que opere el micro y le dice al chofer: tú me entregas 30,000 pesos mensuales y lo demás que tú tengas es para ti. No hay ninguna relación laboral, sí, no hay protección ni del chofer, ni tampoco de los ciudadanos, también hay que decirlo. Cuando hicimos el Metrobús en la Ciudad de México, que me tocó coordinar toda la operación, construcción, negociación, lo que hicimos fue sentar a todos los concesionarios de micros de Insurgentes e hicimos una negociación. Les planteamos que se constituyeran en empresa los 300 y que en vez de tener esta forma de operación tuvieran una tarjeta de prepago y en vez de pagar el servicio por el número de pasajeros que suben, que fueran por kilómetro recorrido, y que hubiera regulación y que los choferes tuvieran prestaciones sociales. Pero se hizo con los transportistas. ¿Por qué se pudo lograr una negociación así? Porque los que negociamos en ese momento no teníamos interés de quedarnos con el negocio. Yo no tengo ninguna acción en CISA del Metrobús, no tengo absolutamente nada, al contrario, lo que queríamos era un transporte eficiente para la ciudad. El transporte público en la ciudad requiere innovación. El metro de la Ciudad de México, 20% de los trenes están en los talleres. Tiene el mismo sistema de operación que tenía hace 50 años, porque el año que entra cumple 50. Prácticamente no se ha modernizado el sistema de transporte colectivo metro. Pero eso sí, subieron la tarifa de 3 a 5 pesos. ¿Y dónde están las mejoras del transporte? Entonces, cuando decimos innovación nos referimos a eso. Esta ciudad surgió de Tenochtitlan. Nuestros antiguos pobladores diseñaron la forma más innovadora de cultivo que se ha diseñado en el mundo, que es la chinampa. Sustentable, con alto nivel de productividad, que hoy sigue existiendo en Xochimilco. Sigue, es decir, 500 años y es una forma de cultivo eficiente, sustentable.
¿Pero qué no nuestros antiguos pobladores de esta ciudad fueron innovadores? ¿Qué no hicieron una ciudad sobre un lago? Esta ciudad necesita innovarse, necesita usar la tecnología, el conocimiento, la creatividad, la historia, para poder resolver de una manera distinta los problemas que nos aquejan. No porque creamos en la sociedad, en la democracia, no tenemos por qué negarnos a la utilización de las nuevas tecnologías. Claro, siempre y cuando esté consensado con la población y orientado hacia el beneficio de la gente. Entonces, por eso hablamos de innovación en esta ciudad. Hablamos de sustentabilidad, como les decía. Sustentabilidad quiere decir que la ciudad sea viable para las actuales y para las futuras generaciones. Y tenemos que hacer la Ciudad de México viable para nosotros, pero también para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Y la única manera es reconociendo que no podemos pasar por encima de los temas ambientales, que no se pueden seguir talando árboles a diestra y siniestra para beneficio exclusivo de unos cuantos, que el suelo de conservación debe protegerse, que los agricultores tienen derechos en esta ciudad, aunque sea la más grande del mundo. Esta ciudad, imagínense, el año pasado tuvo de subejercicio del presupuesto casi 7,000 millones de pesos, recursos que no se utilizaron. ¿Saben cuánto costó el segundo piso de Periférico, el gratuito? 5,000 millones, es decir, 2,000 millones de pesos más. Cuando llegamos a la jefatura delegacional, junto con nuestro compañero jefe delegacional de Tláhuac, de Xochimilco, con los productores agrícolas, con los ejidatarios, con los comuneros, fuimos a la Cámara de Diputados, fuimos a la Asamblea Legislativa y les dijimos: destínenle 1,000 millones de pesos cada año al suelo de conservación y va a dejar de crecer la mancha urbana sobre el suelo de conservación. Si no se usan 6,000 millones, si utilizaron 1,500 millones de pesos para un empleo temporal para apoyar las elecciones al PRD en el 2016, ¿qué no hay esa cantidad para apoyar a los productores agrícolas y a la conservación de los bosques y de los lagos y de las chinampas y de la zona patrimonial de Xochimilco, que es patrimonio cultural de la humanidad y que no recibe hoy un peso del gobierno de la ciudad? Por eso hablamos de innovación, de sustentabilidad, pero hablamos sobre todo de igualdad, de equidad. Esta ciudad sigue teniendo graves problemas de desigualdad y hay problemas graves de desigualdad territorial. Los jóvenes que viven en Iztapalapa no tienen el mismo acceso a la educación, a la cultura, a la salud, que los que viven en la Miguel Hidalgo y en Benito Juárez. No solo porque sus familias tienen mayores ingresos, sino porque la ciudad, el gobierno de la ciudad, no ha proveído a esas zonas de lo que requieren. Que se requieren zonas de cultura, educación. Ustedes imagínense el programa de ciberescuelas en toda la Ciudad de México. Podemos hacer 500 ciberescuelas en la ciudad, en las zonas de mayor marginación, que jóvenes que hoy no tienen oportunidad de ir a la escuela tengan oportunidad de tener un espacio en donde puedan terminar su preparatoria de manera digna, divertida. Esta ciudad requiere espacios culturales para los jóvenes, pero no solo llevar la cultura, es decir, no solo llevar conciertos, obras de teatro a los distintos lugares. Es indispensable que también sea parte de nuestra formación la actividad artística y cultural. El otro día decía un joven en un evento: un artista más es un delincuente menos. Y es verdad. No porque todos los jóvenes tengan que dedicarse a ser cantantes o a ser que no estaría nada mal, sino porque a la hora de que tenemos acceso a la actividad cultural, a la actividad creativa, a la actividad artística, se nos transforma también la mente y la vida.
Nosotros queremos hacer centros innovadores de educación, del saber, de la cultura, cuando lleguemos a la jefatura de gobierno en las zonas de mayor marginación social de la ciudad. Espacios en donde toda la familia, pero particularmente los jóvenes, de manera gratuita, puedan terminar sus estudios, tengan acceso a la computadora, tengan acceso a las nuevas tecnologías, a las bases de datos para poder tener mejores acceso a empleo, pero también tengan acceso a las actividades culturales. Sí. Entonces a eso nos referimos con equidad. Con equidad, generar derechos promueve equidad, generar derechos universales promueve equidad, porque para nosotros la salud, la educación, la cultura no son mercancías, tampoco son derechos. Pero equidad, igualdad también se refiere a mejores niveles de ingresos, y eso también se genera con movilidad mejor. En la medida que podamos movernos mejor de un lugar a otro, también vamos a tener acceso a otras formas de empleo. Pero equidad también significa mayores oportunidades para las mujeres. También significa equidad entre hombres y mujeres. Significa que el gobierno desarrolle programas, proyectos públicos, políticas públicas que promuevan la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política de las mujeres. Significa también, y quedó establecido en la Constitución, que generemos un programa de cuidados. ¿A qué se refiere esto? Las mujeres normalmente somos las que nos quedamos cuidando a los hijos, somos las que si se enferma algún familiar nos quedamos cuidando al familiar que se enfermó. Si hay un adulto mayor en casa que tiene problemas, normalmente somos las mujeres las que nos quedamos. Y tenemos que promover que también sean los hombres los que hagan eso. Pero también tenemos que hacer que el gobierno de la ciudad genere un sistema para que las mujeres puedan dejar a sus hijos cuando sean pequeños en la escuela durante más tiempo para que puedan tener oportunidad de trabajar. Fíjense, estamos haciendo una evaluación, no lo quiero prometer porque no me gusta comprometer cosas que no hemos evaluado bien, pero los CENDIs en la Ciudad de México tienen costo. Si creemos que la educación es un derecho y es gratuita, los CENDIs deberían de ser gratuitos, ¿no? Y debería de haber más CENDIs, se deberían de ser de mejor calidad. A eso nos referimos con sistema de cuidados. Lo estamos valorando y creo que es algo que es factible. Y equidad también significa exterminar la violencia de género. También significa acabar con la homofobia, que esta ciudad es diversa y todos tenemos derechos. El gobierno tiene que ser laico. Si la gente tiene una religión y no cree en ciertas cosas, tiene todo el derecho, pero el gobierno tiene que ser laico. Innovación, sustentabilidad, equidad, inclusión. El cuarto tema es la honradez y la honestidad, que se explica por sí solo. En esta ciudad se volvió a instalar la corrupción en muchos lugares. Y eso no es factible, no es permitido, ya sabemos, lo dice Andrés Manuel, el mayor mal de este país se llama la corrupción. Y tenemos que llegar a limpiar. Y se limpia de arriba abajo y se limpia también haciéndonos transparentes. En Tlalpan, por ejemplo, se publica cada mes el ejercicio presupuestal, los contratos de obra pública, los contratos de adquisiciones, a quién se dan, cómo se dan. El gobierno tiene que ser transparente. Los ciudadanos tenemos derecho a enterarnos de cómo se gastan los recursos públicos, porque son de todos y de todas, son los impuestos. Pero también tenemos derecho a saber cuál es la calidad del agua y el servicio de agua potable en distintas zonas de la ciudad, así como medimos la contaminación atmosférica. Se puede uno hacer transparente como gobierno si se gobierna con honestidad y honradez, por eso van de la mano. Y el quinto punto tiene que ver
con hacer un gobierno abierto, que también tiene que ver con esto. El gobierno abierto quiere decir cercano a la gente, pero no solo cercano. En Tlalpan, por ejemplo, tenemos una audiencia pública que se hace miércoles, jueves y viernes de 6 a 8 de la mañana, donde está la jefa delegacional y cualquier ciudadano puede llegar a decir cualquier problema que tenga y hacemos nuestro mejor esfuerzo para resolverlo. Pero no solo se trata del jefe o jefa delegacional o jefe o jefa de gobierno. Necesitamos cambiar la mística y la ética de trabajo de todos los funcionarios públicos, del policía, del Ministerio Público. ¿Cuántos de los que están aquí que han sido víctimas de algún delito? A ver, ¿cuántos han sido víctimas de algún delito? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos han ido a denunciar al Ministerio Público? Ah, ¿verdad? Fíjense, el tema de la inseguridad tiene que ver principalmente con un problema de justicia, ¿no? Justicia social, de oportunidades para los jóvenes, justicia para aquellos que se dedican a la labor, pero también justicia en el sentido de que se acabe la impunidad. En el caso de los delitos, por ejemplo, de violencia de género, violación, por decir algo, ¿qué no se acabaría si no hubiera impunidad? Pero igual en todos, o por lo menos disminuiría muchísimo. Y el problema es que el porcentaje de impunidad es altísimo, casi del 99%. Y eso ocurre, hay un nuevo sistema penal que se basa fundamentalmente en la denuncia. Y si no denunciamos, pues ¿cómo va a haber justicia? ¿Pero por qué no denunciamos? Pues porque el trato en el Ministerio Público es de la patada. La primera institución que se tiene que modernizar en la Ciudad de México se llama Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Si queremos que acabe la delincuencia, si queremos que haya menos impunidad, y hay mucha gente ahí buena, pero también tiene que modernizarse. El sistema nuevo está hecho para que se modernice, para que la policía de investigación tenga herramientas para hacerlo de una manera honesta y honrada, y que haya mucho más coordinación entre la policía y el Ministerio Público. Se puede resolver el problema de la inseguridad y tiene que pasar evidentemente por mejorar el sistema de la policía, por tener más cámaras de seguridad, por fortalecer el C5, pero también procesando la información del C5 que casi nadie la procesa, y también y principalmente modernizando la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y la otra es generando estos programas para los jóvenes. Eso está demostradísimo. En la medida que hay oportunidades de educación y de cultura, baja la delincuencia en muchísimas zonas. Entonces, cuando hablo de gobierno abierto, también hablo de que haya una mística distinta desde el jefe o jefa de gobierno hasta el policía, el Ministerio Público, el que nos recibe en la ventanilla. ¿Cuál es la relación del ciudadano con el gobierno? Pues el que recibe en la ventanilla, ¿no? El de la tesorería, el policía. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que una de las formas en las que cambie es que seamos los ciudadanos quienes evaluemos a nuestros gobernantes en todos los niveles. Si el policía del cuadrante lo evalúa a su comunidad, ¿a quién creen que le haga más caso? ¿A su comunidad o a su jefe? Tiene que hacerle caso a los dos, porque la policía es mando único y tiene que funcionar así. Pero también tiene que hacerle caso a quien le sirve. ¿Qué tal si el de la ventanilla, sus incentivos, sus promociones, sus horas extras dependiera del trato que le da la ciudadanía? Entonces, cuando hablamos de gobierno abierto es transparencia, mayor información, pero también participación ciudadana, no solamente en la evaluación del jefe de gobierno, sino de todo el funcionamiento del gobierno. Si el objetivo no es cubrir, sino mejorar,
entonces las posibilidades son muy grandes. Finalmente, quiero decirles aquí a todas las organizaciones sociales que están aquí, también tenemos que establecer una relación distinta entre gobierno y organizaciones. Transparente, abierta, que no sea clientelar, que no es me das votos y te doy quién sabe qué a cambio, y particularmente a los dirigentes. Las organizaciones sociales se hicieron para luchar por derechos, derecho al campo, derecho a una vida digna, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la justicia, y tienen mucha razón de ser. Y la única manera de fortalecer a las propias organizaciones sociales es que el gobierno tenga una relación directa, franca, abierta con todos aquellos que participan ahí, y no exclusiva y directa con los dirigentes a partir de prebendas. En la medida en que los gobernantes no cambiamos votos por prebendas para unos cuantos, en esa medida las organizaciones sociales tienen más razón de ser. En la vivienda, por ejemplo, el INVI requiere una reforma muy grande, porque no está resolviendo el problema de la vivienda popular. Está resolviendo a veces los intereses de algunos dirigentes de algunas organizaciones. Y eso lo sabemos todos, y hay que abrirlo, hay que decirlo. Porque si lo que nos interesa es la vivienda popular, entonces hay que restaurar esa relación entre las organizaciones y el gobierno. En fin, vamos muy bien. Las encuestas nos favorecen ahora. El día de hoy se votó la terna a la jefatura de gobierno por parte del Consejo Estatal. Está por definirse la fecha de la encuesta, pero vamos bien. Yo les pido dos cosas. Una, aquí no solo se trata de transformar la ciudad, se trata de rescatar el país, de regenerar el país. Mucho se puede hacer en la ciudad, pero como bien dijo la compañera aquí, lo fundamental es cambiar este régimen de corrupción que hay en nuestro país. Y ahí la alternativa solo es una, y se llama Andrés Manuel López Obrador. Y todos y todas Obrador, Obrador, Obrador. Y todos y todas tenemos una labor muy grande para que en el 18 se transforme el país. Esa labor no es solamente de ahí de los estados donde sacan menos votos y nosotros confiarnos porque en la ciudad hay muchos votos para Morena. Aquí tiene que haber una votación histórica que jamás nunca se haya visto por Andrés Manuel López Obrador. Y esa es labor de todos nosotros, de seguir convenciendo. Como lo he dicho en otras ocasiones, hacer política no es querer ser candidato o candidata a un puesto. Hacer política es ganar voluntades y corazones para transformar nuestra patria. Eso es hacer política. Y para que tengamos un nuevo régimen en nuestro país, eso es lo que tenemos que hacer. Conquistar voluntades, corazones para un proyecto de nación distinto. Esa es una que le pido. Y dos, en la ciudad seguir corriendo la voz. Creemos que podemos gobernar esta ciudad, pero la podemos gobernar solamente con todos y con todas. Y no vamos a hacer nunca nada si la gente no nos acepta. La única manera es seguir conquistando voluntades. Ayúdenos a conquistar voluntades para el proyecto de ciudad y para el proyecto de nación. Este país y esta ciudad pueden cambiar y van a cambiar. Que viva Morena, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva la Ciudad de México, que vivan las organizaciones sociales y que viva México. Muchas gracias. Muchas gracias.
Se encuentra presente el Movimiento Ciudadano de Izquierda, la Unión de Trabajadores del Campo, Organizaciones Democráticas del Comercio Popular, Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia, la organización El Barzón San Pedro Mártir, Central de Organizaciones COSIP presente, ¿verdad? Movimiento Indígena de Comerciantes y Solicitantes de Vivienda del Distrito Federal AC, de la UTC de Hidalgo, compañeros del Barzón Federación Azcapotzalco, Enlace Dinámico Ciudadano, Coordinadora Popular Azcapotzalco con don Salomón Aguilera, de la Unión de Marchantes en Movimiento, compañeros del Barzón Coyoacán, por supuesto, bienvenidos, gracias compañeros por estar presentes, Unión de Comerciantes de Niños Héroes y San Antonio Abad, de doña Berta Arteaga Portillo, bienvenidos compañeros, muchas gracias por su asistencia. La Sociedad Unida México Avanza, compañero Daniel Cervantes, aquí están presentes, bienvenidos compañeros. Por ahí vemos al compañero Cirilo Robledo, de aquí de la delegación Cuauhtémoc, dirigente de Comerciantes en Vía Pública. Del Barzón Tláhuac también está aquí presente, muchas gracias compañeros, bienvenidos. El Barzón Tláhuac, Gustavo Amadero y Azcapotzalco, por supuesto que sí. Muchas gracias por estar presente. Chiquitibuna la bim bomba, chiquitibuna la bim bomba, a la bio, a la bao, a la chain bomba. Claudia, ra. Entonces vamos a darle la bienvenida al mariachi tradicional Cenzontles. Gracias compañeros. Está aquí el Movimiento Social de Izquierda de Tlalpan, la Coordinadora Social para el Desarrollo Rural, el Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia, el Colegio Nacional de Profesionistas y Administración Policial, la Organización Social Central Unitaria de Trabajadores, Barzón Tláhuac, Benito Juárez, Grupo de Poder Social Coyoacán, el Barzón Ciudad de México, representado por Manuel Ortega, la Asociación de Artesanos y Comercialización Emiliano Zapata, la extrabajadores de la Ruta 100 de la Ciudad de México, la Comisión de Aguas de San Miguel Chicalco, el Fraccionamiento Valle de las Pirámides por la Paz AC, comerciantes del paradero de Huipulco en el Estadio Azteca y los comuneros de la Magdalena Contreras.